Hola, un saludo muy especial para quien esté viendo este video. Mi nombre es Michael Heredia Pérez, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. El día de hoy traigo la revisión breve sobre lo que es el software FEMDesign, una pequeña introducción al software y eso es uno de los temas que vamos a tratar en el video. Vamos a comenzar hablando sobre la casa, continuaremos sobre cómo es el aprendizaje del software, qué herramientas tenemos, hablaremos sobre las APIs con las cuales cuenta FEMDesign y nos centraremos después en la formulación para el análisis de vigas, que es el punto fuerte de este video. Terminaremos hablando un poco sobre la creación de mallas, los tipos de diseños posibles y el postprocesado, opciones de visualización que tenemos en el software. Toda esta información ha sido obtenida de los manuales de referencia de FEMDesign y de la página oficial de Strusoft. Entonces, Strusoft es la casa creadora de este software FEMDesign. Es una casa escandinava con sus oficinas principales en Suecia, que tiene presencia en aproximadamente más de 20 países, entre ellos Dinamarca, también está en Reino Unido, Hungría, India, entre otros. Cuenta con más de 10.000 usuarios y alrededor de 1.000 clientes. FEMDesign, como decía, no es el único software, también tienen otros softwares como los que vemos acá, todos enfocados en la parte del análisis estructural o la ingeniería estructural más general. FEMDesign es un software, FEM significa Finite Element Method, entonces lo que hace es trabajar el diseño de estructuras a partir del análisis por elementos finitos. En este canal hay un video en el cual se hace el cálculo de una viga utilizando el software FEMDesign y se hace una comprobación también con otros métodos por si les interesa verlo. Este es un pequeño recorte de pantalla en el cual se está realizando el diseño de una casa en madera. Para obtener el software tenemos tres maneras. La primera es de pago porque es un software comercial. También tenemos una versión demo de prueba. Y por último está la licencia estudiantil. Esta licencia estudiantil tiene unas limitaciones que son más que todo en la parte de exportación, ya que no puedo exportar mi proyecto al comercio o no lo puedo abrir desde un software de paga. Sin embargo, toda la capacidad del software está disponible tanto para la versión estudiantil como para la versión de paga. La única diferencia es pues, que no puedo trabajar de forma comercial con mi versión académica. Para el aprendizaje del software tenemos varias herramientas, entre ellas tenemos la principal que es una wiki, el cual está en la página de Strusoft, donde podemos descargar los manuales de usuario y podemos encontrar otra documentación, información, videos, etc. En cuanto a los manuales, tenemos 4 manuales que son los principales. De izquierda a derecha tenemos el manual del usuario usual, el cual es un manual donde presentan las funciones básicas del software, cómo hacer modelados sencillos, los pasos como iniciales para uno introducirse al software FEMDesign. El segundo manual es una referencia científica en la cual buscan explicar la teoría bajo la cual funciona el software. Sin embargo, es una teoría muy pobre, no se explica a cabalidad todo lo que son los planteamientos científicos, las hipótesis, simplemente mencionan nombres de teoremas o mencionan pequeñas cosas, pero no son claros en absoluto en lo que quieren mostrar con la parte matemática. Es una referencia que se queda muy por debajo de lo que podríamos encontrar en otros softwares, por ejemplo. Tenemos la introducción a la interfaz, el cual es una pequeña guía donde muestran cómo realizar cambios dentro de la interfaz, mover menús, etc. Y una cartilla de ejemplos, en la cual hacen una comparación de ejercicios sencillos realizados con FEMDesign y con sus soluciones analíticas. Es de recalcar que a pesar de que la referencia científica es muy pobre, todos los resultados son de muy buena calidad. En el video que mencioné anteriormente realizamos el análisis de una viga y lo comparamos con la solución analítica de la misma teoría de vigas, obteniendo los resultados perfectos, exactamente los mismos, sin errores. Así que a pesar de que lo explican mal, el software funciona muy bien. Aquí hay algunos recortes del manual de usuario, como podemos ver es muy didáctico, tiene varios recortes sobre menús, sobre ventanas, diagramas, etc. También contamos con un canal de YouTube de la empresa, de la casa, en la cual tienen varios tutoriales, varios webinars con los cuales uno puede realizar el aprendizaje. También hay un grupo en LinkedIn en el cual se proponen varios talleres, varias presentaciones y actualizaciones de software. Y por último, la versión académica cuenta con un grupo específico en LinkedIn en el cual solo están estudiantes que tengan esta versión académica para realizar preguntas. Pues yo ya he realizado varias, estoy a la espera de que me las respondan. Y nada, es tan sencillo como una vez que uno recibe el correo
de certificación de que uno puede descargar el software, ahí mismo está el link para entrar a LinkedIn. Hablemos un poco sobre la API, la interfaz de programador de aplicaciones. A grandes rasgos, el software ha encontrado un gran interés en la parte de la programación últimamente, así que he diseñado un wrapper en el cual yo puedo realizar una interacción vía Python con el software, ya sea para crear un proyecto desde cero a través del wrapper que viene siendo como una librería de Python, o descargar mi archivo de FemDesign con una extensión .struxml y editarlo o modificarla desde mi terminal en Python, ¿sí? Este archivo .struxml hace que también yo pueda realizar un intercambio de información con software como Revit y Tecla. Aquí tenemos un poco de cómo es el proceso. Tenemos nuestro archivo .struxml y a través del wrapper con un ligero código en Python yo lo puedo crear o modificar. También tenemos una API que interactúa con un toolbox de Dynamo y también otra API con un toolbox de Grasshopper, desde que yo tenga obviamente mi versión de Rhino. Ahora, la matemática detrás del estudio de vigas en el software FemDesign. Vamos a comenzar hablando un poco sobre dos matrices que encontramos. El software realiza análisis de materiales ortotrópicos y aquí podemos ver la matriz constitutiva de un material ortotrópico. Trabaja con varias direcciones dentro del elemento, pero observamos que las matrices constitutivas, tanto para un material ortotrópico como para un material isotrópico, son las usuales que uno encuentra en la literatura de la mecánica de sólidos. No hay grandes diferencias allí. Vemos que la isotrópica, por ejemplo, me relaciona esfuerzos y deformaciones y está en función del módulo de Young, de Poisson y del módulo de corte. Exactamente la misma configuración con las ecuaciones de Lamé. En cuanto a la convención de signos, tenemos la misma que encontramos obviamente en la mecánica de sólidos y su literatura. En el software yo puedo definir, algo que es interesante, yo puedo definir la convención a utilizar. Yo puedo ingresar mis datos de manera positiva o negativa o seleccionar la convención que yo estoy trabajando, si es esta positiva que vemos acá o una negativa presionando un botón. En cuanto a las vigas en 2D, la información, como les comentaba, es muy poca. El sistema, como les comentaba, trabaja a partir del método de los elementos finitos y dice que para una viga 2D aplica la teoría de Timochenko para el elemento de barra, el elemento viga de Timochenko, con 3 grados de libertad por nodo, los cuales serían el desplazamiento global, el desplazamiento en el eje global Z, el ángulo de rotación X y la rotación en Y. Sin embargo, cuando uno se va a la teoría del elemento finito de Timochenko, por ejemplo, en Noñate, libro 2013, encontramos que el elemento finito de Timochenko solo tiene 2 grados de libertad, un movimiento o un desplazamiento en el eje y un ángulo de giro, ya que considera la viga plana. Esto es un poco confuso porque hay elementos finitos de Timochenko un poco más avanzados, por ejemplo para Composite Laminated Beams, vigas en varios materiales laminadas, los cuales sí incorporan 3 o inclusive 4 grados de libertad. Sin embargo, no tienen esta configuración de 1 grado de libertad de desplazamiento y 2 de rotación. Siempre tienen 2 de desplazamiento y 1 de rotación, o 2 desplazamientos y 2 rotaciones. Esta inquietud yo la he generado aquí en el grupo y estoy a la espera de la respuesta para ver cuál es la formulación matemática. Y a eso voy. Este es el recorte. Este recorte es toda la información que tenemos sobre el elemento finito 2D de vigas. Absolutamente todo el manual, esto es lo único que aparece sobre 2D de vigas. También tenemos una sección para vigas en 3D que es igualmente confusa, ya que hablan que para un elemento de viga 3D de Timochenko, que pues no sé la verdad cómo es, porque en la literatura académica tampoco se habla de un elemento 3D de Timochenko, y menos que tenga 6 grados de libertad por nodo, 3 desplazamientos y 3 rotaciones. La verdad es un poco extraño y es muy confuso, por lo que les comento. Simplemente esta es toda la explicación que tenemos sobre la utilización de Timochenko. No hay nada más, no hay una fórmula, no hay un diagrama, no hay nada más. Y ya lo que sigue después es que comentan pues cómo son las cargas. Tenemos por ejemplo que las cargas tienen una variación lineal, y otra cosa también un poco confusa y extraña de entender es que el software maneja 4 sistemas coordenados para realizar el análisis. Realiza o tiene un sistema coordenado para lo que son cargas, para lo que son nodos, desplazamientos y la sección, lo cual da a entender a priori pues, que es un cálculo complejo porque tiene que realizar transformadas entre cada sistema coordenado, lo cual pues implicaría como un peso computacional o un gasto computacional grande, ¿sí? Son cosas que quedan en vano, que no se explican a profundidad, no hay diagrama, no hay forma de corroborar eso. Además, es un poco
mm, tedioso tener que analizar las vigas de Timoshenko en este manual y que las relacionen tanto con las placas. A priori uno podría pensar que este elemento finito de Timoshenko lo que está haciendo es analizar una placa que es muy delgada, ya que pues maneja dos rotaciones y un desplazamiento vertical. E inclusive ellos lo manifiestan al mencionar que este elemento finito es viable para ayudar a estudiar eh, flexiones en placas 2D o por ejemplo cuando yo tengo costillas o linteles. Entonces, más que analizar una viga, lo que ellos están analizando es una placa, podría concluirse. Por aquí, en el elemento finito de 3D, también hacen muchas alusiones a lo que son las placas, los posibles casos en el que la viga está cerca de la placa, o los posibles casos en que la viga sostiene una placa, o los posibles casos en que yo no tengo una viga, sino que tengo una grilla de vigas que sostienen una placa. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que la documentación matemática para hacer este análisis es pobre, la verdad, es muy poca, es confusa, no es clara, no es concisa. Entonces, eso son cosas que espero que me puedan responder también. Hablando un poco sobre la creación de mallas en el software, a simple vista, vemos que ellos generan mallas no estructuradas. Estas mallas no estructuradas pues se caracterizan porque los elementos finitos son de diferentes tamaños. Sin embargo, una malla no estructurada hay que tener en cuenta que pues, tiene ciertos criterios para que una malla sea adecuada. Yo no puedo simplemente desestructurarla como parece que el software lo hace en los manuales del usuario. Aquí vemos los pasos que realiza para creación de una malla. Primero define los vértices de los elementos, después crea triángulos usando esos vértices y después transforma varios de esos triángulos en cuadrados para al final suavizarlo y después determinar el punto medio y los lados de los elementos. Aquí podemos ver que son mallas muy gruesas, por ejemplo aquí vemos que estos cuadrados están muy grandes a comparación de los que vamos encontrando por acá y aquí podemos ver que pasan a ser triángulos, etc. Lo que podemos destacar es que tenemos una muy buena conexión entre estructuras, por ejemplo esta pared con esta placa de acá, pues vemos una continuación adecuada de elementos, lo cual garantiza buenos resultados. Sin embargo acá podemos ver que hay un mallado que a juicio a priori estaría mal hecho. ¿Por qué? Porque vemos que los elementos cerca de los puntos importantes están muy degenerados. Vemos que pasa de ser un cuadrado casi que perfecto a ser un cuadrado que está ya muy deformado, tirando a ser un rongo con muchas deformaciones. Aquí habría que tener en cuenta los criterios para realizar una buena malla, los cuales muchos software tienen para modificar. Sin embargo, acá en el manual de usuario no se habla sobre dichos valores modificables. Solamente vemos, por ejemplo, que yo puedo editar la malla a disposición del usuario, puedo definir líneas por las cuales quiero que pasen nodos, definir curvas, definir puntos especiales, pero volvemos al mismo punto, hasta qué punto está deformado el elemento de forma que el análisis sea correcto. Según el manual de la cartilla de ejercicios, los cálculos son correctos, pero sí sería interesante saber entonces cómo hace ese dimensionamiento, porque la malla visual que uno tiene en los manuales es una malla gruesa, es una malla muy deformada, la cual a priori no me daría buenos resultados. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual en el interior, por ejemplo, aquí podríamos hacer una concentración grande de esfuerzos por la forma geométrica y la malla alrededor vemos que pasa de ser una malla estructurada completamente, aquí tendríamos solo varios pedazos estructurados, a convertirse en esto que tenemos acá, ¿sí? Sería interesante saber si el software que cuenta con un método de refinamiento H o un método de refinamiento P o S para poder comprobar los resultados. En el manual no hace ninguna mención al respecto. Aquí tenemos los módulos de estudio y los tipos de análisis posibles. Cuando uno descarga el software FEM, lo que está descargando son como mini softwares con los cuales yo puedo realizar el análisis de estructuras, por ejemplo, en tensión o de formación plana, o estructuras completas en 3D, o prediseños. La más completa es esta 3D Structures en 3D Frame. Sin embargo, 3D Structures me permite a mí hacer muchos más análisis aquí en concreto, por ejemplo, en acero y en madera. También podemos ver acá que son estas dos las que tienen la mayor capacidad o mayor cantidad de configuraciones de análisis posibles. La versión 2019 cuenta ahora con una simulación dinámica en el tiempo, con la cual yo podría tener un puente y simular cómo es el tránsito vehicular y cómo es la variación de los esfuerzos en ella a través del tiempo y el espacio. En cuanto a las posibilidades de diseño, tenemos diseño en concreto, podemos realizar el cálculo de una sección, de los refuerzos, tenemos también el diseño de estructuras en acero y el diseño de estructuras en madera. También hay un módulo especial para yo realizar el diseño de algunas cimentaciones y fundaciones. Algunas opciones de visualización son las usuales que encontraríamos en cualquier software. En este caso, pues según si es un elemento tipo barra o un elemento plano, podríamos tener gráficos, contornos de líneas
o ver las información por secciones. También podríamos conocer a partir del tipo de elemento, pues sus reacciones, sus direcciones principales cuando hablamos de esfuerzos, etcétera. Aquí podemos ver algunos recortes sobre menús que aparecen en el manual. Aquí podemos ver algunos diagramas de curvas de nivel. Y aquí podemos ver, por ejemplo, si esto es una viga, tendríamos el diagrama de fuerza cortante en azul y de momento flector en rojo. Si nos fijamos, podemos ver que es un poco discretizado el resultado, ya que yo puedo definir si el elemento finito quiero ver los resultados de una manera constante dentro del elemento o si yo quiero hacer la interpolación de todos los valores dentro de los elementos. Aquí podemos ver, por ejemplo, las formas de visualización que son muy agradables, a simple vista son buenas. Tenemos aquí, por ejemplo, un mapa de desplazamientos, lo puedo ver de una forma 3D más visual o por colores. Puedo modificar la escala en la cual quiero ver esas deformaciones, o también puede modificarlo en un panel de colores y opciones básicas como son aumentar o disminuir el tamaño de la letra, cambiar los decimales, etc. Esto es importante porque yo puedo crear una documentación en el software de mi proyecto, simplemente agregando vistas de la pantalla con un comando, control D, o desde la sección de herramientas, agregar vista a la documentación. Esta documentación yo la voy creando a medida que voy haciendo el diseño y finalmente yo puedo añadir tablas con información relevante. También puedo crear una portada y finalmente exportarlo a un documento doc o PDF. En el video que comentaba sobre análisis de una viga también explicamos un poco sobre cómo se crea esta documentación y los resultados que nos dan. Esto ha sido todo por el video, les agradezco mucho la atención prestada, si les ha gustado el video suscríbanse, dejen un comentario y esperemos un próximo video, que estén muy bien.